Sí. Bien, vamos a iniciar la conferencia titulada América Latina y Rusia, retos, desafíos y alternativas para la cooperación, tomando como punto de partida México y sus relaciones también con Rusia. Eh, Les voy a compartir unas diapositivas para continuar con nuestra exposición. Primeramente es agradecerle a ALAR y a su organizadora, a la maestra Natalia Smirnova, por la segunda Semana Internacional de Idioma, Ciencia y Cultura Rusas y el segundo Festival Internacional de Idioma Ruso, en la cual nosotros participamos por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit del programa de Lengua y Cultura Rusa. Tenemos como contenido una introducción, los antecedentes, los primeros exploradores rusos en México, el pasado del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México, el Imperio Ruso, la URSS y la Federación de Rusia. Como tercer punto, el fortalecimiento de estas relaciones. Como cuarto punto, las relaciones comerciales México-Rusia. Y como último punto serían estas perspectivas de las relaciones México-Rusia y las conclusiones correspondientes. En lo que respecta a América Latina, yo deseo hacer hincapié en que México este año conmemora nuestros dos países, la Federación de Rusia y México, el 133 aniversario del establecimiento oficial entre ambos países, de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Cabe señalar que fue precisamente el 11 de diciembre, que ya lo tenemos próximo, que en 1870 estas relaciones se establecieron y cumplirán, como ya lo repetí, 133 años. Deseo hacer mención también que hace exactamente 3 años, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, el señor Sergei Lavrov, escribió un artículo especialmente para conmemorar estas relaciones entre México y Rusia. Deseo también hacer hincapié que el comercio entre Rusia y sus socios comerciales de América Latina y el Caribe tiene la característica de ser una especie de comercio de no muy alta significación en términos de valor, pero que ha ido cobrando una mayor importancia, sobre todo con Brasil en los últimos 5 años, debido a que Brasil se incorporó o es miembro de la asociación económica denominada los BRICS. El BRICS es Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. En consecuencia, también tratamos de analizar y estudiar el sentido y la profundidad de estas tendencias y sobre todo sus implicaciones, ahora con mayor razón a raíz de que nuevos miembros se incorporan a partir del 1 de enero del 2024 para ser miembros del BRICS, como lo es en América Latina, Argentina, Irán, Arabia Saudita, entre otros países. Vamos a ver el desenvolvimiento del proceso de transición del gobierno nuevo de Argentina, si es que se incorpora o en su caso se sale de la membresía a partir del 1 de enero del 2024. Eh, Como introducción tenemos que la política exterior de nuestro país está plasmada en nuestra Constitución Política, en su artículo 89 constitucional, que se basa en los principios normativos que son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversia, la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados,
la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos son preceptos que datan incluso desde la época juarista de finales del siglo XIX. Eh, por otra parte, debemos decir que tras la disolución de la URSS y la formación de la Federación de Rusia a finales de 1991, México reconoció a Rusia como su sucesora legal. Los dos países asumieron sus compromisos previos en materia de convenios y tratados, dando así continuidad a la relación bilateral. Cabe destacar que a México y Rusia los une el anhelo de contribuir a la formación de un mundo multipolar, el reforzamiento del papel central de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Ambos países también tienen el interés en intensificar y optimizar su cooperación para hacer frente a los nuevos desafíos y amenazas como el narcotráfico, el terrorismo internacional, la pandemia, la delincuencia organizada transnacional, entre otros. Como antecedentes tenemos que los primeros contactos entre nuestros países, entre México y Rusia, empezaron a establecerse a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En marzo de 1806 arribó a la provincia mexicana de Baja California el barco ruso Yunona, cuyo capitán Nikolai Rezanov era uno de los hombres más destacados del Imperio ruso. Nikolai Rezanov fue un estadista y diplomático ruso que promovió la colonización rusa de Alaska y California. También fue el primer embajador ruso en Japón en 1804 y apoyó el primer intento de Rusia de circunnavegar el mundo. Además, fue uno de los fundadores de la gran compañía ruso-americana que abastecía de alimentos y pieles a la población de las colonias rusas en América. Precisamente las actividades de esta compañía sentaron las bases de las relaciones tanto económicas como diplomáticas entre México y Rusia. Deseo señalar también que como antecedentes tenemos, sobre todo por la ubicación geográfica de nuestro estado, yo vivo en un estado que se llama Nayarit, y quiero comentarles de que el Nayarit se encuentra el histórico puerto denominado San Blas. Estos en el continente americano y particularmente en México, en lo que es el Pacífico mexicano, desde la colonia se construyeron dos puertos muy importantes que fueron los primeros. Fue el puerto de Acapulco, repito, en el Pacífico mexicano, y el puerto de San Blas. El puerto de San Blas fue un puerto estratégico, primero para el comercio con Asia, desde la llegada de la nao china hasta el comercio que se intensificó con las Filipinas. Fue a través de San Blas, del puerto de San Blas, en donde eh, España, a través de digamos, frailes, como lo fue Fray Junípero Serra, partieron del puerto de San Blas a la evangelización o conquista de las Californias, tanto la nuestra como le denominaban la Baja y Alta California, de lo que hoy se encuentra en la parte de los Estados Unidos. Este puerto tomó una mayor importancia, sobre todo porque aquí los primeros navegantes y exploradores rusos que ya vivían en la Alaska rusa, como fue Ferdinand Petrovich Arangel, que pasó por tierras nayaritas y que aquí
desembarca en el puerto de San Blas, fue un ilustre navegante ruso que ejerció el cargo de gobernador general de las colonias ruso-americanas en Alaska, residiendo en Sitka, la colonia y fuerte que en 1799 se fundó en la isla de Baranof, en el litoral de Alaska, como centro administrativo de la América rusa. El diario escrito por Ferdinand Brangel es, de acuerdo a los historiadores, una fuente original para el estudio de la historia y la etnografía de México en los años 30 del siglo XIX. Su viaje por México, que partió desde San Blas y que, digamos, ya se encontraba en la California alta como en la California sur, llega al puerto de San Blas y su viaje por México duró desde el 18 de diciembre de 1835 hasta el 3 de abril de 1836. El motivo principal de Ferdinand Petrovich Rangel de su viaje a México era establecer contacto ya directo con el gobierno mexicano para dilucidar la cuestión de las relaciones comerciales entre la América rusa y California. Por eso quise hacer hincapié por la presencia que tuvo, por ejemplo, el histórico puerto de San Blas, tanto en el comercio con Asia-Pacífico como fue con, digamos, el imperio ruso y con la Alaska rusa en el continente americano. Los primeros contactos para el establecimiento de estas relaciones fue que el 11 de diciembre, como ya lo dije anteriormente, este año, el 11 de diciembre próximo, se cumplen 133 años, pero en aquel tiempo fue el 11 de diciembre de 1890 cuando oficialmente se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. En esta fecha, el barón Román Rosen por Rusia y el ministro de Asuntos Exteriores de México, Ignacio Mariscal, firmaron el documento diplomático respectivo. Rosen presentó sus cartas credenciales al presidente mexicano de aquel entonces, Porfirio Díaz, en agosto de 1891. El embajador ruso, en sus memorias apuntó: he tenido el honor de entregar cartas credenciales a muchos monarcas y jefes de Estado, pero en ningún otro lugar este acto ha sido acompañado con una ceremonia tan esmeradamente organizada y tan impresionante como en México. Termino el citato del primer embajador ruso de aquel entonces. A principios del siglo XX, México y Rusia firmaron el primer acuerdo bilateral sobre comercio y navegación. También se abrieron los consulados de México en las ciudades rusas de San Petersburgo, Moscú, Helsingfors y Riga, y los consulados de Rusia en las ciudades de México, Veracruz, Monterrey y Guadalajara. Dos importantes acontecimientos del siglo XX influyeron en estas relaciones bilaterales: la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. Después de la Revolución Rusa, en el año de 1924, México fue el primer país del continente americano que estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y desde sus inicios nuestras relaciones se basaron en la igualdad jurídica de los estados, en el respeto a la independencia y la soberanía y en la no injerencia en los asuntos internos de otros países. En 1926, la primera mujer embajadora en la historia mundial, Alejandra Kollontai, fue nombrada embajadora y representante comercial de la URSS en México. En el año de 1944, el gobierno de México le otorgó la Orden del Águila Azteca por sus grandes logros como primer mujer diplomática
y por su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y culturales entre México y Rusia. La cooperación bilateral se fortaleció aún más en los tiempos de la posguerra en diferentes áreas de colaboración: el desarrollo económico, cultural, educativo, el respeto al derecho internacional y la coordinación en el plano multilateral, entre otros temas. En el punto 3, que son las áreas con potencial de cooperación bilateral, destacan el sector aeronáutico y aeroespacial entre nuestros países. Cabe destacar que Rusia es un referente en el ámbito del transporte aéreo y aeroespacial. México busca fortalecer sus capacidades y desarrollar las innovaciones tecnológicas espaciales. Para tal efecto, hace algunos años eh, se creó en nuestro país, en México, la Agencia Nacional de Aeronáutica. Y les quiero comentar que en nuestro estado de Nayarit, en 1991, fue en territorio mexicano en donde se lanzan dos cohetes espaciales en cooperación con las universidades de Miami y la NASA, en donde por primera vez en nuestro país, en el Nayarit, se llevó a cabo estos dos lanzamientos de cohetes espaciales con, digamos, miras a estudiar las cuestiones meteorológicas, entre otras. Otro de los puntos, y que aquí sería un punto muy importante también de estas relaciones entre nuestros dos países. Otra área potencial de cooperación bilateral sería la nanotecnología, la biotecnología y la biomedicina. Quiero hacer hincapié que, por ejemplo, en la pandemia que, que tuvimos y que todo el mundo enfrentó como una crisis económica global, fue precisamente la Federación de Rusia quien en un gesto de solidaridad y de intercambio tecnológico con México apoyó con la vacuna Sputnik en tiempos muy difíciles para todo nuestro planeta con la cuestión del COVID-19. Otro de los puntos potenciales de cooperación bilateral es las tecnologías de la información y las comunicaciones e inteligencia artificial. Aquí precisamente eh, Rusia estima esencial transformar al país en una economía digital e integrarla a la sociedad del conocimiento. Y yo considero que mientras que México aspira a fortalecer también su infraestructura y su competitividad en este ámbito a escala internacional, también lo es la cuestión de la producción de energía. El sector energético es un área que los dos países estiman prioritaria y esencial para el desarrollo de sus economías, sobre todo el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Y la coyuntura global actual es necesario explorar también nuevas tecnologías para la producción de energías limpias mediante investigaciones científicas. En las relaciones comerciales, como aquí se ha apuntado, esto se toma también de una ponencia y de algunos escritos del doctor Scaliar, que en una de sus ponencias y de sus artículos escribe sobre y analiza qué exportó Rusia a México en el 2016. Estos datos se tienen que actualizar. Eh, Entre otros está los productos metálicos, los fertilizantes, el trigo y otros más. Hay una demanda estable del mercado mexicano de fertilizantes y otra demanda creciente de metales, trigo y caucho sintético desde el mercado ruso. Sin embargo, de todos es conocido que en el último año ha habido muchas sanciones, si no me equivoco, más de 15,000 sanciones a Rusia a raíz del conflicto con Ucrania, y creo que parte también de esta crisis que se enfrenta a nivel global. No tan solo lo vienen a hacer los granos,
tan necesarios para la alimentación, sino también los fertilizantes que tanto se requiere para el sector agropecuario y que tanta demanda tienen en nuestro país como en parte de América Latina. Ya no se diga, por ejemplo, en un país tan extenso como Brasil. Eh, otro aspecto fundamental de esta colaboración ruso-mexicana en el sector energético lo viene a ser lo que se refiere a las plantas hidroeléctricas en Nayarit. Precisamente el Nayarit, y esto hizo mucho hincapié en su artículo el canciller Lavrov, dedicado a las relaciones diplomáticas, el- a las relaciones diplomáticas entre México, al establecimiento en el 130 aniversario que dedicó el artículo, en donde se menciona precisamente esta colaboración en materia de las plantas hidroeléctricas que se construyeron en Nayarit, como lo es Aguamilpa, El Cajón y La Yesca en los años 90. El suministro también de uranio para la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz. En el punto 5 tenemos las perspectivas de las relaciones México-Rusia, pero yo considero que, haciendo alusión a la anterior, considero que parte de esta colaboración lo vendrían a ser otros aspectos muy importantes que también a los nayaritas, a los mexicanos nos interesa, que es en materia turística. Por ejemplo, Nayarit, uno de sus desarrollos turísticos más importantes son lo que es Bahía de Bandera, el municipio de Bahía Banderas, que se encuentra al sur de nuestro estado, en lo que se le denomina eh, la Ribera Nayarit, o lo que anteriormente se le denominaba Nuevo Vallarta, que hoy en día se llama Nuevo Nayarit. Este es un punto también de mucha atracción para turistas, no tan solo de América Latina, del norte del continente americano, Estados Unidos, Canadá, sino también para Europa y particularmente para Rusia podría ser un atractivo para los turistas que nos quieran visitar. ¿Cuáles son estas perspectivas entonces de estas relaciones entre México y Rusia? De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, este rubro se encuentra en proceso de consolidación. La base general de la cooperación bilateral es el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre los gobiernos de México y Rusia del 20 de mayo de 1996. Actualmente se tienen registrado eh, más de 68 convenios de colaboración entre instituciones mexicanas y rusas en materia de cooperación académica, científica, cultural e intercambio estudiantil, así como proyectos conjuntos de investigación. En el ámbito de las ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades, y los estados del país que cuentan con el mayor número de convenios suscritos son con instituciones rusas son la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Colima. Cabe destacar en el caso del idioma ruso que se estudia en más de 25 instituciones educativas de México. El más grande de ellos es el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM. El número de personas que hablan ruso en el país es de aproximadamente 27,000 personas y por consecuencia existe un gran interés por fortalecer y multiplicar la cooperación e intercambio entre las universidades y centros de investigación de ambos países. Yo deseo hacer hincapié que, por ejemplo, en nuestra Universidad Autónoma de Nayarit, el idioma ruso empezó a impartirse desde el 2011 y han sido muy fructíferos estas relaciones existentes entre la universidad y otras instituciones de la Federación de Rusia. Nuestros estudiantes han terminado la maestría, han hecho también estancias académicas para el perfeccionamiento del idioma ruso y ha habido estancia por parte de docentes también
en el Instituto Pushkin de Moscú. Y además participamos, como se ha hecho público todos los años, y particularmente en estos últimos 2 años, en el Festival de Ciencia, Tecnología, Cultura e Idioma Ruso en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitano, que ha sido la casa del tiempo, ¿no? Como dice su lema. Como conclusión, para finalizar, México para Rusia es uno de los socios latinoamericanos clave, tanto en los asuntos regionales como internacionales, y juega un papel destacado en la economía global. Los dos países se encuentran entre las 15 economías más grandes del mundo y son miembros de relevantes mecanismos internacionales sobre gobernanza económica y comercial, como el G20, la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y la Organización Mundial de Comercio. El mercado ruso se encuentra en un proceso, consideramos, dinámico de crecimiento y expansión, en el que las oportunidades también destacan para el empresariado mexicano y que también son diversas y atractivas. Eh, Destaca pues el creciente poder adquisitivo en los principales centros urbanos, una infraestructura industrial muy notable y un clima de negocios cada vez más receptivo a la inversión extranjera y al empresariado de otros países. Se han visto los cambios que ha hecho la Federación de Rusia en sus leyes internos para darle una mayor apertura a la inversión extranjera y también darle una facilidad a los visados con otros países del mundo. En los años recientes se observa un constante crecimiento de este intercambio comercial entre México y Rusia, que se había venido, salvo esta pausa que tenemos en relación a este conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, consideramos que estas relaciones y esta apertura se deben de continuar y de fortalecer entre nuestros países. Se continúan los esfuerzos para la atracción de inversiones a México y para el impulso a la cooperación en los sectores agropecuarios, energético, de construcción y químico. También como conclusiones y para finalizar, que toda la historia de las relaciones entre México y Rusia ha sido un fiel reflejo de su carácter duradero y sin conflictos y un ejemplo de los tradicionales vínculos de amistad entre ambos pueblos y del entendimiento mutuo en los principales problemas contemporáneos. Todo ello es un factor muy determinante para la sustentable cooperación ruso-mexicano a largo plazo en aras de la paz, el progreso y, por supuesto, la estabilidad internacional. México coincide mucho con la Federación de Rusia y con otros países del mundo, como con Brasil, con la India, con Sudáfrica y con China, en tener multilateralismo en las relaciones que se están dando en los últimos tiempos y sobre todo fortalecer y reformar a la Organización de las Naciones Unidas. Esta sería la biografía que utilizamos para nuestra exposición y que con mucho gusto nosotros quisimos compartir con todos ustedes. Gracias. Y bien, aquí finalizamos nuestra intervención agradeciéndoles a todos ustedes su paciencia y también su interés por este tipo de ciclo de conferencias que ALAR y otras, digamos, organismos están organizando en el marco del evento de el festival y del encuentro en ciencia, tecnología
y cultura e idioma que se ha realizado en la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias.